quieren poner a Marco Antonio Oviedo en el banquillo de los interpelados con carácter urgente. Incluso ya han presentado el pliego de 32 preguntas a Amalia, y le voy a pedir a Mavi, por favor, que me colabore con la última pregunta, que es la pregunta política de todo este pliego interpelatorio. Dice así Amalia, pregunta 32. Señor ministro, finalmente, informe al país por qué su actuación al mando de la policía boliviana para los operativos de desbloqueo de las vías de la red fundamental del país fue ineficiente, ineficaz, tardía, por lo cual se incrementaron los puntos de bloqueo al no haber actuado de forma pronta y oportuna para garantizar la seguridad interna, el libre tránsito y el cumplimiento de la Constitución política del Estado. Ante tal incapacidad, dice la bancada de Libre, de gestión pública, ¿por qué no dimite y presenta su renuncia? Dice este pliego interrogatorio que lleva las firmas de los dos jefes de bancada. Así que Amalia se compró un duro adversario que sabe moverse en estos otros ámbitos de la política nacional, que es el Congreso, la Asamblea Legislativa, las conferencias de prensa, las redes sociales ahora. Se compró un pleito gratuito, Amalia, por colocarse al centro entre la extrema derecha, como dijo el presidente, y la extrema izquierda. A ver, Cacho, hay otro integrante de Libre, del partido de Tuto Quiroga, que ha interpuesto una demanda penal contra el presidente Rodrigo Paz. Seguramente la Fiscalía la remitirá al Parlamento porque corresponde juicio de responsabilidades por la inacción en estos 43 días para preservar la alimentación y seguridad de la ciudadanía. De tal modo que hay un proceso que también tiene el sello de Libre en Cochabamba contra Evo Morales y el gobernador de Cochabamba por terrorismo. Acá la interpelación al ministro de Gobierno, una interpelación que ya se adelanta en la pregunta que tú has mencionado, pidiendo la renuncia del ministro de Gobierno, y esta tercera demanda de Libre, acusando al presidente Rodrigo Paz de no haber actuado, ¿no? Porque también es un delito por inacción, no solo por acción, sino por inacción también, y porque hay un montón de artículos de la Constitución que obligan al presidente a garantizar algunos derechos. Entonces, derecho a la transitabilidad. ¿Quién garantiza esos derechos? Es el Estado. ¿Y quién es la cabeza del Estado? Es el presidente, en este caso Rodrigo Paz. Bueno, ahí hay una ofensiva judicial que en este momento no tiene gran importancia, Cacho, no tiene mayor relevancia, porque la batalla se está librando en las carreteras, se está librando en las calles. Pero Tuco Oviedo creo que no va a poder permanecer mucho tiempo con autoridad en el Ministerio de Gobierno. Creo que esta invitación, no sé si fue consultada con el presidente Rodrigo Paz o fue simplemente una iniciativa propia. Yo lo vi como acorralado con el tema de las 108 toneladas que se encontraron en Chile, ¿verdad? Lo vi a la defensiva, y en esa actitud defensiva como que, no sé, como que lo hubieran pescado, como que estuviera en una situación, en una cuerda floja. Él lanza esta barbaridad, ¿no? Esta barbaridad de invitar a una comisión al propio Evo Morales y a Edman Lara y a Tuto Quiroga. ¿Por qué invita a los tres? Porque los tres, de distintos puntos de la arista y del conflicto, criticaron al gobierno porque dejó pasar 108 toneladas
en esas maderas, porque quiera sea o no, las dejó pasar, ¿no? Ya sea la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico, la aduana o quien sea, las dejó pasar. Y esa es una responsabilidad del Estado, y el Estado puede tener su justificación. No tengo la tecnología, estaban los conflictos. Es rarísimo porque si esta droga salió durante los conflictos, entonces quiere decir que los que estaban bloqueando estaban encubriendo la salida de la droga, ¿verdad? Se hace bloqueo, ¿para qué? Para que la droga salga libremente, como entraron y salieron flotas y camiones con la gente de Evo Morales, los chapareños, los potosinos de acá, de Chayanta, de no sé dónde, esos sí tenían pase de circulación. Y esta droga también ha podido tener pase de circulación, es decir, encubierta por los bloqueos. Pero el gobierno dice, no, esto no ha sido en los gobiernos, perdón, esto no ha sido en los bloqueos, ha sido antes. ¿Ha sido antes? Ah, entonces la responsabilidad 100% es del gobierno. No entiendo la lógica del gobierno, el ministro peleando con todos para decir, esto no ha sido en los bloqueos, no ha sido, ha sido antes de los bloqueos. Ah, bueno, entonces tú eres el responsable. Como fuera, creo que tiene que renunciar, yo creo que no tiene margen, es decir, la actuación de Tuco Oviedo, tanto en el manejo de la policía, que los policías actuaron heroicamente, ¿no? Pero me parece sin coordinación, los policías van y detienen a Vicente Salazar. ¿Y cómo les costó detenerlo? Esa tiene que recibir una instrucción del ministro de Gobierno para esa actuación. Y ni bien está detenido, es desautorizado y en consecuencia lo ponen en libertad. ¿Qué? ¿No hay un grado de coordinación? O sea, la policía actuó sola correctamente, detuvo al cabecilla de esta tragedia y luego el gobierno lo libera. ¿Y cuál es el rol de Tuco Oviedo? Eso uno. Y segundo, este papelón vergonzoso en relación a cómo encarar algo que es evidente. ¿Por qué le echas la culpa a los chilenos? ¿Por qué le echas la culpa a la Fiscalía chilena de haber encontrado droga boliviana? ¿Qué vas a hacer? Tiene sello, tiene papeles. Ahí están los papeles del origen de esa mercancía. Ahí está, Bolivia, 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 cachito. Amigas y amigos, lo que está explicando Amalia es realmente fundamental porque son estas dos dimensiones. Los bloqueos, 43 días, sufrimiento, asedio, acecho, Evo Morales por detrás, bueno, todo lo que hemos venido discutiendo en anteriores programas. Y el tema de la narcomadera, este escándalo que ha sobrepasado nuestras fronteras y es una noticia que está dando vueltas por todas partes. Tuto Quiroga, en la primera parte, para colaborar con el análisis de Amalia, menciona para mí cosas que son muy importantes cuando se hace política al más alto nivel. Él mencionó ayer en la conferencia de prensa que el presidente le pidió su apoyo para que incluso participe en la reunión del 9 de mayo en el encuentro nacional que se realizó en Cochabamba. Tuto Quiroga dijo, él me pidió, por supuesto que en defensa de la democracia, yo acepté en la primera y estuve ahí en el encuentro de Cochabamba. Encuentro al que no fue, por ejemplo, Samuel Doria Medina, que también tiene una bancada importante en la Asamblea Legislativa, se ha distanciado precisamente porque hay esta falta de entendimiento, cosas que se acuerdan, cosas que no se cumplen, cosas que se dicen que se van a hacer y finalmente se hacen al revés o terminan no haciéndose. Bueno, dice Tuto Quiroga, me pidió, yo fui, expresé mi respaldo y fruto de eso me volvió a pedir que se anule la ley COPA planteada por el diputado Carlos Alarcón y que luego aprobemos la ley que regula los estados de excepción. Cumplí mi parte, me pidió y yo hice lo que me había comprometido a través de la bancada. Y después no entiendo, dice, ¿por qué ahora sale con esto?
incumple los acuerdos, me quiere echar la responsabilidad poniéndome al mismo nivel de Evo Morales en un tema que es recontra complicado para el gobierno, y entonces falta a su palabra. O sea, en política, y sobre todo los presidentes, tienen un peso específico, un peso especial la palabra del presidente, para bien o para mal. A veces disponiendo cosas que están incluso al margen de la Constitución, u otras acatando lo que dice la Constitución. Pero en política, la palabra de los presidentes, de las máximas autoridades, tienen un peso especial. Y eso es lo que cuestiona Tuto Quiroga. Dice, por eso en varias partes de su alocución dice, estás faltando tú mismo, estás degradando la palabra presidencia. Y ahí me parece que también da un punto esencial, que es llegar a acuerdos, Amalia, no cumplir, decir cosas, después hacer otras cosas, y entonces todo eso ha generado este cuadro de situación complicado para el gobierno que ahora tiene al frente, por un lado, a Evo Morales, y por otro lado, en los ámbitos legislativos y más institucionales, a Jorge Tuto Quiroga. Lo concreto es que hay una ruptura de Tuto Quiroga, y a mí me parece que luego arrastrará a Samuel Doria Medina y a Manfred Reyes Villa, porque no van a querer comprometerse con el saldo negativo, políticamente negativo, que va a dejar esta crisis, ¿no? Pero ya lo de Tuto Quiroga me parece que es una ruptura que va a durar tiempo, Cacho. Ya venían de una ruptura dura porque los dos fueron a la pugna electoral en la segunda vuelta y se dijeron de todo y hubo guerra sucia, en fin. Pero luego, fruto de los acontecimientos, hubo un acercamiento y era imposible, desde el punto de vista de Tuto Quiroga, no brindarle apoyo a Rodrigo Paz porque se trataba de la democracia y de la posibilidad de aprobar leyes para hacer un cambio en el país. Cambio que me parece queda enterrado en medio de la catástrofe de los bloqueos. Y segundo, Cacho, esto del narcotráfico es un asunto incomprensible. A ver, pensemos, los gobiernos que están, que tienen en su territorio a narcotraficantes y que producen coca y cocaína, Bolivia, Perú, Colombia, pues el gobierno, Cacho, no puede ser responsable de cada kilo de droga que sale por sus fronteras, porque el narcotráfico trabaja, ¿no? Precisamente en abrir rutas y vías para no ser capturados. En Colombia inclusive hay submarinos, ¿no? Y ponen en embarques y en todos los puertos están controlados. ¿Para qué los controlan? Porque el narco saca droga. Entonces, el gobierno no puede ser, ni el Ministerio de Gobierno, ni la policía responsable de toda la droga que sale del país. Pero cada vez que es encontrado un embarque de esta magnitud, la responsabilidad del gobierno es investigar por qué se les fue, porque no era una persona que llevaba 20 cápsulas en el estómago, ¿no, Cacho? No era un burrito que se les fue por el aeropuerto de Virubiru, no. 108, y ya había alerta, ya había campanas que habían sonado sobre esta nueva metodología, aserraderos, y bueno, no investigaron nada, y bueno, podían explicar, ¿no? A ver, investigar, decir, un momentito, vamos a investigar, a ver, traigan la lista de las 15 empresas. Es bueno aclarar esto, Cacho. No es que las 15 empresas están distribuidas en distintos puntos del país, desde Pando hasta la ciudad de El Alto. Pero lo que salieron de esas empresas, que dice Pando, que dice Ciudad del Alto, que dice Cochabamba, que dice Santa Cruz, etcétera, no es que la droga y la madera salió de esos lugares. Esos lugares no salió ni el papel, ¿verdad?
porque los narcos adjuntaron papeles que dice procedencia de la madera para que, a ver, en 1000 toneladas, no podían sacar 1000 toneladas de un solo aserradero para distraer, para no ser pescados, hacen, me parece que 14 envíos distintos, ¿no? Como 14 exportaciones distintas. Cada una, en realidad son 15, cada una con un papel distinto. Entonces, primer embarque, procedencia, aserradero tanto de Pando. Segundo embarque, empresa tantos de Cochabamba, ¿no? Bueno, etcétera, etcétera. Pero en realidad todo salió de Santa Cruz, Cacho. Todo salió de un solo aserradero en Santa Cruz. No es un pequeño aserrador, es una empresa que ha hecho esto y ha sacado la embarcación con distintos papeles, con distintos papeles. Es relativamente simple de investigar porque está el nombre, el apellido, la dirección, Cacho. No, es que no es muy difícil. Fueron a Pando, mira por dónde empezaron, por Pando. Fueron a Pando y no había nada, no había nadie. No sé si hay aserradero, ¿no? Sí, Dije, no, aquí no hay nada, o sea que esto es falso. sí. No Ah, es falso. Usaron el simplemente, papelito de un aserradero de Pando para mandar 200 toneladas de droga. Cacho, y esto, mira, este intento de tapar, ¿no? Cacho, lo que hace Tuco Oviedo es un intento de tapar un embarque de 1000 toneladas, eso no se puede tapar, 1000 toneladas, 10% droga. De justificar esto nos está haciendo daño al país. No, son los narcos que nos están haciendo daño al país, no la denuncia, no los chilenos. El encubrir, eso nos está haciendo daño, eso nos está haciendo daño. Entonces, me parece que Tuco Oviedo, por el mal manejo de la crisis y el mal manejo de la lucha contra el narcotráfico, tiene que renunciar. Amalia, lo has dicho con todas sus palabras. Y mientras hablabas, Amalia, me acordaba de Bot Trading. ¿Te acuerdas? Una oficinita pequeñita en la calle Washington de Asunción del Paraguay. Igual, una empresa, una intermediaria boliviana que manejó millones y millones y millones de dólares en comisiones. Era una pequeña oficinita allá prácticamente en uno de los barrios de la capital paraguaya. Es como una especie de modus operandi, ¿no? Cuando se quieren hacer cosas, utilizar pagos blancos, fabricar empresas así a la mala, con unas inversiones pequeñitas, ahí está repitiéndose el modus operandi de Botrading Amalia. Y para la precisión, son 32 envíos en 4 meses que se dieron el lujo de enviar uno por uno con cierta distancia para que no se den cuenta, pero todas tenían el mismo empaque, ¿no? Todas tenían el empaque. Ayer, tristemente, escuché a Amalia, a un representante de la Cámara Forestal, que no era don Pedro Colanzi, y decía, pero nosotros tenemos el cuidado de la trazabilidad, o sea, se sabe de dónde ha salido la madera, por dónde ha ido y finalmente a dónde ha llegado. Bueno, si hay esa seguridad de parte de la Cámara Forestal, entonces que entreguen pues todos los documentos que hacen a la trazabilidad para saber si madera pandina ha ido a Santa Cruz, ha sido procesada y esa madera luego finalmente llegó a la frontera con Chile. Es terrible, Amalia, terrible porque, claro, y para generar siempre esta claridad, son los dos temas que se están juntando y que han puesto contra las cuerdas, han puesto en jaque al ministro de Gobierno.